enseñanza es el bautismo en la palabra, en la Biblia. Dice Marcos comienza su relato del ministerio de Jesús describiendo cómo los devotos israelitas se dirigían al río Jordán para que Juan los bautizara. Dice la palabra bautismo procede del verbo griego bautizo, significa sumergir. Y es un ritual sagrado que se representa en la purificación, iniciación o identificación de un individuo con un líder, grupo o enseñanza. Eso es lo que significa la palabra bautismo. Diferentes tipos de bautismo. Y aquí vamos a entender cada significado dentro de la palabra, para la palabra bautismo. Porque a veces nada más oímos el comentario, pero no especificamos de qué se trata, y ahí es donde viene la confusión. Dice Éxodo 19, 10 al 14, si me pueden ayudar con la lectura, Alfredo. Sí, como no, dice: Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocara el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Ahí nos detenemos tantito y vemos que desde el principio lo que aquí cuenta bastante es la obediencia. Aquí Dios le está dando una orden a Moisés para comunicar al pueblo. Aquí se están identificando ya como para el pueblo de Dios, y está haciendo un pedido, un llamado, una orden. Jehová de los ejércitos. Lo primero que había que hacer era lavar las ropas. Era el primer bautismo, la primera manera de que estaban sumergidos en el agua. Gracias al Señor, porque el Señor pone el orden desde el principio y te dice cómo lo hagas y por qué lo hagas y para qué lo hagas. Dios quiere comunicarse con su pueblo, pero quiere ver la obediencia del pueblo para quererse comunicar con su Padre. Si lo estás aceptando como Dios, vas a oír atentamente para obedecer. Y como le había dicho, vas a marcar los límites. Lo que no se marcan límites siempre dará a desorden. Y Dios es un Dios de orden. Por eso estipula cada cosa cómo se debe de hacer. A veces nosotros queremos, rápido, no hombre, da lo mismo. No, no da lo mismo. Todo tiene un proceder, por qué y un para qué. Leemos Levíticos 8, verso 6. ¿Nos puedes ayudar, por favor? Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. ¿Quién lo debía de hacer? El sacerdote. No es cualquiera ni que lo hagas tú mismo, aunque te sientas muy que sabes, muy que entiendes, hay un orden establecido por Dios. Y vamos a ver Marcos 1 del 4 al 8. ¿Me puedes ayudar, Alfredo? Sí, dice: Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judá y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras
tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Esto era un ritual para que, bueno, sigo ahí, ¿verdad? Sí, por favor. Dice, esto era un ritual para que Jesús confirmara su ministerio. Era un acto de justicia ceremonial. Cristo no estaba admitiendo su pecado como los que bautizaba Juan. Jesús estaba consagrando a su ministerio. Consagrado a su Aquí ya estamos viendo que hay dos tipos, ¿verdad? De bautizos. Estaban sumergiendo a los hijos de Aarón y al pueblo. Era la orden que tenían que lavarse primero para estar preparados para cuando la manifestación de Dios se diera. El sacerdote lava a los hijos. Es la secuencia que Dios ordenó. Y aquí estamos viendo a Jesús cuando va a empezar su ministerio. Siempre cuando Dios va a empezar una relación con nosotros, vamos a decirlo así, como pueblo. Aquí Jesús está para obedecer al Padre. Entonces, Él también tenía que bautizarse. ¿Por qué? Porque Él viene a dar testimonio del Padre. Así es que, gloria al Señor, aquí vemos que ya hay dos tipos de bautizos, ¿verdad? Dice Marcos 1, del 9 al 11, si me ayudas, por favor. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vio una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Dios certificando lo que había Él mandado a que se hiciera, agradado porque se había obedecido. Dice, bautismo del Espíritu Santo, la obra sobrenatural del Espíritu Santo por medio de la cual los creyentes se unen al cuerpo de Cristo. Romanos 6:3, si nos puedes ayudar, Alfredo. Sí, como nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Así que implica que no eres más tú. Él vino para obedecer lo que el Padre le mandó y tenía que terminar dando su vida para que nosotros tuviéramos vida en Él. Amén. Aquí vemos que se nos demanda una actitud, demostrando que la obediencia, porque a eso nos ha llamado el Señor, que hagamos la diferencia, porque si nos sometemos a Dios y reconocemos nuestro pecado y nos bautizamos, tenemos que saber de qué se trata el bautismo, qué significa y qué compromiso estoy adquiriendo con ese bautismo. No es nada más que me metan al agua y ya salí y ya me voy. No, ¿qué implica? Ya tus costumbres dejaron de ser y vas a caminar renovando tu mente, renovando tu ser. ¿Por qué? Porque quieres ser encontrado agradable delante de Dios, como lo fue Jesús. Primera de Corintios 12:13, si me puedes ayudar, Calixto, por favor. Porque por eso, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. En cuanto, ¿en qué cuerpo los creyentes forman parte del cuerpo de Cristo? Exactamente, en ese. Por eso se nos pide que renovemos nuestra mente, que entendamos que el bautizo no se toma a la ligera. Al sumergirnos en las aguas estamos aceptando, reconociendo nuestro pecado
Y Dios nos confirma con su Espíritu Santo, el bautizo de su Espíritu Santo, para que entendamos que ya no vamos a vivir como se nos da la gana. Porque esa es la diferencia, que queremos seguir siendo cristianos y el compromiso, ¿dónde lo dejamos? Acuérdese, cada uno, que cuando nos bautizamos, confirmamos con Dios. No es nada más con la gente, es delante de la gente, porque Dios siempre ha puesto testigos. Imagínese que la primera orden que dio fue: diles que se preparen, porque al tercer día yo voy a estar con ellos. Todos se habían lavado sus ropas, todos estaban preparados para oír la voz de Dios. Pero ¿qué implica eso? Para obedecer. Ya estaban todos dispuestos de corazón y de entendimiento que iban a obedecer lo que Él les mandara. Qué lindo es saber que tienes un Dios que siempre va a estar a tu favor. Que sabes que te pida lo que te pida, nunca estás de pérdida. Siempre la bendición del Padre va a estar contigo si haces las cosas en el orden que Él te las pidió. Y este es el orden que Dios ha puesto para nuestras vidas. No porque está en el Éxodo, allá se quedó. No, la obediencia no cambia de moda. La obediencia siempre será el principio para la manifestación del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Seguimos leyendo. En Gálatas 3, 26 y 27. Exacto. Si puedes leerlo, por favor. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces no nos podemos ir al mundo de vuelta, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero no somos de él. Porque por eso, por decisión propia, Dios habló y tú dijiste presente. Y fue tu voluntad la que te llevó a bautizarte, aceptando y reconociendo que Dios es tu Dios. Jehová de los ejércitos, Jesucristo fue el que pagó el precio por ti y a Él le perteneces. Dice Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Entendemos que hicimos nosotros el responderle a Dios. ¿En qué? En una fe. ¿En qué? En un bautismo. ¿Cuál? El de Jesús. Cuando la gente se quiere ir al legalismo, yendo de la mano de la palabra, no hay manera de que te extravíes y no hay manera de que te metan zancadilla, porque siempre va a salir una cuestión para hacerte dudar. ¿Quieres agradar a Dios? Aquí te dice cómo. Te está contestando todas las preguntas. ¿Para qué? Para que no te queden dudas, para que estés seguro de lo que tú vas a hacer. Tú estás aquí por obediencia, quieres complacerlo y para hacerlo tenemos que seguir el orden establecido. Dice, bautismos cristianos. No, me faltó Colosenses. Colosenses 2 del 9 al 12. Por favor, Calixto, ¿quieres tan amable? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados en él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí están contestadas todas las preguntas
que pudieran hacerse, porque lo especifica en cada detalle, porque vosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Ahí va tu voluntad. Tú decidiste, y eso a Dios le agrada, que tú reconozcas y enmiendes el camino, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultando con Él en el bautismo, con el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Bautismo cristiano, acto ceremonial instituido por Cristo y practicado por los apóstoles. Y leemos Mateo 28, 19, Alfredo, por favor. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Ahí vemos, fíjese cómo dice, arrepentíos. Fíjese cómo está envuelta su voluntad. Dios quiere que estemos conscientes de lo que hacemos en todo momento. Arrepentíos y bautícese. No es nada más, ya me voy a ir a esta iglesia y me voy a bautizar para ser un miembro. No se trata de eso. Se trata que entendamos todo el peso que implica. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a una nueva manera de vivir. Esa es la cuestión. Dice, bautismo de fuego, posible referencia al juicio en la segunda venida o a la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Mateo 3, 9. ¿Me lees, por favor, Alfredo? Dice: y no pensáis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. No creas que la garantía es porque ya te bautizaste, ya eres salvo. No, ya cumpliste el primer requisito, que es distinto. ¿Ok? La salvación la tenemos que cuidar nosotros con mucho temor y temblor. ¿Por qué? Porque lo más fácil es ser atraído por el mundo. A veces no son las cosas tan grandes las que te sacan las pequeñitas. ¿Por qué? Porque de las grandes dices tú, no, la consecuencia se ve pesada. Las chiquitas son las que te sacaron distraídos sin que te dieras cuenta. ¿Por qué? Porque lo minimizaste. Eso que parece pequeño, sácale la vuelta. Aférrate a la palabra. ¿Por qué? Porque si no estás pegado a la palabra para que des fruto, ya está puesta la orden de lo que sigue. Vas a estar echado al fuego. ¿Por qué? Porque no vamos a dar los frutos que se espera que demos,
porque ya renovamos nuestra mente, fuimos bautizados y estamos obedeciendo. O sea, fíjate que es una secuencia. Dios quiere que entiendas que Él valora tu decisión. Él te premia, Él te cobija, Él te acepta, pero la voluntad tuya va implicada al 100%. ¿Él lo puede hacer? Sí, pero Dios quiere que estés consciente. Porque imagínate que Dios haga por ti todo y tú no sabes pues ni de qué se trata ni para qué sirve. Dios te está tratando de Señor, te está dando la importancia que Él te dio desde que te puso en el Edén al hombre. El hombre desobedeció, sí, pero hubo un Cristo que lo redimió. Y aquí estamos nosotros tratando de obedecer a Dios en nuestra mejor voluntad y con el mejor entendimiento, pidiéndole la guianza al Padre para obedecer lo que en su palabra está escrita. Y seguimos leyendo, por favor. En Lucas 3, 15 al 17, por favor. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todo en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Amén. Vemos que tanto Mateo como Lucas hablan lo mismo. Claro, tenían que hablar lo mismo, porque ¿quiénes lo enseñó? Jesús. ¿A qué estamos obligados tú y yo? A hablar lo mismo que Jesús enseñó. Entonces, ¿queremos hacer diferencia y ser distintos? No. Tenemos que reflejar al Dios que seguimos, porque entonces la enseñanza que nos ha dado y nos ha dejado es o la obedecemos o no, tan simple como es. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Primera de Corintios 2, del 9 al 14. ¿Me ayuda, por favor, Andrés? Entonces, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, a los que lo aman. Ahí me detengo tantito. Sí. Fíjese que nos está poniendo como Él nos hizo, en el nivel que Él nos ve, como señores que se nos dio una autoridad. Mire el trato que se nos está dando. Nos está revelando quién, el Espíritu de Dios. ¿A quién? ¿Nos está viendo como cualquier cosa? ¿Podemos decir que descendemos del chango? No. Nos está hablando de que Él nos tiene un lugar preeminente. Somos importantes para Dios. Nos está revelando las cosas del cielo. ¿Podremos actuar con irresponsabilidad y tirar a la basura toda esta distinción? Sigue, por favor, Alfredo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. A veces nos queremos desesperar porque queremos convencer a la gente del Evangelio. No lo van a entender. Si no es a través del Espíritu Santo, que es el que convence, no te hagas enemistades. Presenta el plan de salvación y deja que Dios actúe, que es para lo que nos llamó. Te dijo, la palabra sola hace el efecto para lo que yo la envié. Tú ve y cuenta lo que yo he hecho contigo. ¿Por qué? Porque Él es el sembrador y Él es el que da el crecimiento. Entonces, a nosotros nos toca nada más obedecer. Gloria al Señor, porque esta enseñanza nos enriquece el espíritu, el alma, nuestra mente, nos hace saber la responsabilidad tan grande que se nos ha depositado en la mano. ¿Por qué? Porque debemos de vivir realmente una vida cristiana donde podemos mostrar la distinción de Dios en nuestro vivir, sometidos a Él, porque eso es donde más nos cuesta al hombre. Y cuando digo hombre no estoy hablando de género masculino, estoy hablando de creación. Gloria a Dios porque el Señor nos da una concientización severa. ¿Es hermosa? Sí. ¿Es pesada? También. Pero tu voluntad puede someterse si has entendido lo grande que ha depositado Dios en ti para tu beneficio. Lo más profundo de su corazón te lo revela el Espíritu de Dios. No hay secretos que Dios no te quiera revelar. Depende de la relación que tú quieras llegar. ¿Cuánto tiempo le determinas tú a la relación para con Dios? Esa es nuestra responsabilidad. Y seguimos leyendo, por favor. Pero yo digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomaría de lo mío y os lo haré saber. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué cariño tan más grande que no alcanzamos a cabalar! Todo lo que significa, todo lo que pesa el amor de Dios. Él quiere revelarnos todo. No te quiere sobrecargar tampoco. Lo que no te ha revelado todavía es porque todavía no estamos en condiciones de digerirlo. Y Dios quiere que cuando lo oigas, reacciones positivamente. ¿Para qué te va a dar una carga que te va a hundir? No. Es el amor de Dios cuidando en todos los aspectos de nuestra vida. Nos vamos a Juan 14:26, por favor. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si tenemos pendiente de que, ay, es que ando tan sobrecargada, se me va a olvidar, no me voy a recordar. Esta es una promesa válida que te hizo Dios. ¿Tienes miedo? Quítatelo, porque eso está en tu voluntad. Eso es, tú tienes el control. Y mira, descansa en esta promesa. Primera de Juan 4:2, por favor, Calixto.
En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. A veces oímos personas que hablan lenguas, pero no son por el Espíritu Santo. Y Dios te enseña, aquí está el mismo Espíritu Santo, enseñándonos a reconocer el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que nadie te perturbe ni te confunda. Dice Juan 15:26, Alfredo, por favor. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Leemos Primera de Timoteo 4:1, por favor, Calixto. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Entonces ya sabemos por dónde viene la cosa y ya el Espíritu de Dios nos enseñó a conocer que el Espíritu que no confiesa que Jesús vino en carne no es de Dios. ¿Para qué? Para que no te turbe nadie, para que no te engañe nadie. Dios te tiene alerta, te enseña. ¿Quién te puede sorprender si te apegas a la obediencia en lo que Él te dejó escrito? Puse un inciso abajo, dice, Dios quiere que estemos alerta para no ser engañados, porque Satanás viene a engañar a los de adentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, porque los de afuera ya son de Él. Así es que con esto cerramos nuestra clase. La enseñanza está bien clara, que no nos deja dudas, no nos deja con un pensamiento, será, no será, está bien claro. Dios te está enseñando el camino y te dice cómo te sea más fácil llegar con Él. Así es que espero que les sea de bendición a cada uno.